Paz y bien, hermanos. El don de la multiplicación de los panes, don para compartir. Homilía para el domingo 18 del tiempo ordinario, leyendo este año, el ciclo A, el Evangelio de San Mateo. Hoy nos toca el capítulo 14, versículos 13 al 21. Escuchemos en directo la palabra del Señor. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar solitario. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud. Se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la gente, a la multitud, para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Hermanos, la multiplicación de los panes es un milagro esplendoroso de Jesús, y para quien lee los evangelios desde la fe, es la irradiación plena de su divinidad. Esta escena nos lleva no a lo que llamaríamos pequeños milagros de multiplicación de alimentos, como sucede en Elías, en Eliseo, milagros tópicos que se repiten en la vida de muchos santos, sino a la gran gesta de Dios con su pueblo, que durante 40 años lo alimentó hasta la entrada en la tierra prometida. Esta es una interpretación grandiosa. Con todo, desde hace unos decenios, como la palabra de Dios tiene tantos puntos de vista, hay una querencia especial para destacar un verso de este relato, un versículo, y centrarnos en él para sacar comprometedoras consecuencias. Dadles vosotros de comer. Un eslogan que lo he visto como eslogan de la fiesta del Corpus Christi. La Eucaristía nos debe llevar a compartir en la caridad. En sí mismo es correcto. La Eucaristía lleva a este compromiso de darse a los hermanos. Esta frase, dadles vosotros de comer, ha golpeado fuertemente el corazón del Papa Francisco, que 2 veces la ha recogido en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, haciendo sus reflexiones. La Iglesia entera debe tomar muy en serio este mandato de Jesús: dadles vosotros de comer. Vamos a recoger los 2 párrafos en los que el Papa vuelve sobre la frase del Evangelio de hoy. El primero es el número 49. Escuchemos. Salgamos
salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: dadles vosotros de comer. El segundo párrafo es el número 188 de la alegría del Evangelio. Escuchémoslo. La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada a algunos. La Iglesia, guiada por el Evangelio, el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor de la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Aquí el Papa cita a la Congregación de la Fe en una instrucción sobre la teología de la liberación. En este marco se comprende, sigue el Papa, el pedido de Jesús a sus discípulos: dadles vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de la solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Toda esta larga cita es de la exhortación, la alegría del Evangelio. Los teólogos sensibles a la teología de la liberación se fijan también en otro detalle de este mismo Evangelio, en el detalle de que había alguien que tenía 5 panes y 2 peces, y Jesús hizo la multiplicación de los panes no de la nada, sino de ese poco que había. Ese poco lo partió y lo repartió, y con su bendición hubo para todos y sobró en abundancia. Reflexiones oportunas en una situación de miseria de la familia humana. El hambre sigue siendo una de las primeras necesidades vergonzantes de la humanidad cuando hay alimentos para todos. Si se reparte con generosidad, todos tenemos pan en la mesa. Con todo esto, hermanos, vuelvo al inicio de la reflexión de esta homilía. Las expresiones de los evangelios nos invitan a ver a Jesús en la Eucaristía. La Iglesia ha tomado precisamente de este pasaje de San Mateo las palabras y los gestos para el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el pan y del vino. Primero, tomó el pan. Jesús tomó
los 5 panes y los peces. Segundo, alzando la mirada al cielo. Tercero, pronunció la bendición. Cuarto, partió los panes. Y quinto, y se los dio a los apóstoles. Estos 5 puntos aparecen cuando el sacerdote va a pronunciar las palabras de la consagración. Ya veis, hermanos, hemos calcado los gestos de Jesús para decir la Eucaristía. Precisamente la Eucaristía es la multiplicación de los panes. De una manera más amplia lo desarrolla esto el Evangelio de San Juan, pero bien podemos observar que este es el sentido profundo que nos transmite también San Mateo. Decimos, por tanto, a Jesús, para concluir esta homilía: Jesús, la Eucaristía que vamos a recibir, esa es la verdadera multiplicación de los panes. Haz que mi corazón sepa ver el infinito don que tú nos entregas gratuitamente y que como cristianos, como discípulos tuyos, sepamos compartir con nuestros hermanos los hombres. Amén.